Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces ayer usamos la figura de Naamán y las veces que Naamán se zambulló, dice la palabra, en el Jordán para ser libre de su lepra. Dijimos que las 7 veces que Naamán debía sumergirse nos hablan de varios aspectos que el cristiano debe disfrutar y conocer y aprovechar de la cruz de Cristo. Ayer hablamos del perdón de los pecados y hoy vamos a hablar del perdón del pecado y la limpieza del pecado, que tiene que ver con otro aspecto de la obra de Cristo que nos habla la Escritura y que el cristiano tiene que conocer y aprovechar en la medida de su andar con el Señor. Amén. Entonces, el aspecto que vimos ayer era como un aspecto jurídico, como les decía, tiene que ver con la consecuencia de los pecados. Cristo murió para justificarnos, absolvernos de toda culpa. Delante de Dios, el cristiano no puede ser inculpado porque la muerte de Cristo fue suficiente como pago por todos nuestros pecados. Nuestros pecados antes de conocer a Cristo, nuestros pecados presentes y futuros, todos fueron llevados en la cruz de Cristo. Ese es un aspecto legal que la palabra llama justificación. Pero hoy vamos a entrar ya a un aspecto de justificación, de relacionamiento entre el Dios justo y el hombre que estaba perdido, que ahora puede acercarse gracias al sacrificio de Cristo, sino hoy vamos a hablar un aspecto de la obra de Cristo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios, ya como hijos. Amén. Entonces vamos a abrir primera de Juan 2, verso 1. Ayer hablábamos que Cristo murió por llevar nuestros pecados, que todo aquel que cree en Él ha sido justificado. Pero ¿qué pasa? ¿Podría existir la situación, y yo les pregunto a ustedes, ¿podría existir la situación que una persona después de haber sido salvo, de haber creído, cometa pecados? Entonces aquí Juan nos habla de esa realidad, dice, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. O sea que la palabra nos muestra que hay la posibilidad de que el creyente, después de ser creyente, después de ser salvo, después de ser hijo, cometa pecados. Entonces, vamos a tratar un poco el aspecto del perdón y la limpieza de pecado en relación al andar cristiano, y vamos a ver cómo una figura del Antiguo Testamento nos muestra un aspecto de la cruz de Cristo necesario e indispensable para nuestro andar. La voluntad de Dios es que ningún cristiano peque. La voluntad de Dios es que nosotros andemos en santidad, pero en la experiencia el cristiano claramente, por causa de su naturaleza, su pecado que todavía mora en sus miembros, y por causa de sus descuidos, el cristiano puede pecar. Nosotros debemos saber que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias presentes y tiene consecuencias futuras. Siempre el pecado, hay una paga del pecado. Cuando una persona peca, ese pecado siempre trae consecuencias. A veces las consecuencias son palpables en este tiempo, y si no, las consecuencias van a ser palpables cuando Cristo venga. Pero como Dios conocía la condición del hombre, no solo lo libró de la culpa del pecado, sino que le proveyó una virtud de la cruz, una virtud de su muerte, como un medio para levantar al creyente cuando él en el camino ha pecado. Entonces vamos a hablar de la limpieza del pecado y vamos a usar una figura del Antiguo Testamento. Claramente uno se da cuenta que en el Nuevo Testamento el creyente no pierde la salvación por pecar. Hay pasajes como el pasaje de 1 Corintios 5,
donde un creyente ha caído en una fornicación, donde ha sido puesto en disciplina, donde ha sido entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero si bien él mismo será salvo, dice el pasaje. Tenemos en Apocalipsis 2 un mensaje como a la iglesia en Tiatira, donde el Señor le habla a Jezabel, que es una mujer seductora, una mujer que hace fornicar, y le dice el Señor que aún en su pecado no le dice que le quita la salvación, aún dice que Él le da tiempo para que se arrepienta. Pero si ella no se arrepiente, ¿qué podríamos decir? Pues pierde su salvación. Pero el pasaje no dice eso. Si no se arrepiente, yo la arrojo en cama. O sea, hay consecuencias. No estamos diciendo que el cristiano debe ser ligero con el pecado, pero tampoco podemos llegar a decir cosas que la palabra no dice. O sea, hay consecuencias, hay disciplina y hay un trato de Dios para el cristiano por sus pecados. Pero no vemos un caso de un cristiano perdiendo su salvación por pecados, porque, hermanos, si usted perdiera su salvación por pecados, usted la hubiera perdido al otro día que se convirtió, hermano. Entonces estaríamos en un vaivén de soy salvo o no soy salvo, porque si alguno hubiere pecado, y la triste experiencia es que muchos estamos en ese alguno, si alguno hubiere pecado. Pero vamos a conocer un aspecto precioso de la obra de Cristo, y vamos, como decíamos ayer el agua nos llegó de pronto a los tobillos, hoy vamos a sumergirnos un poco más en relación a la muerte de Cristo. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento, a una figura bastante interesante que nos da el libro de Números, Números 19. ¿Qué vamos a hacer con un cristiano que peca? ¿Cómo se trata eso según las Escrituras? ¿Qué nos hablan las Escrituras? Vamos a ver una figura de la muerte de Cristo. Ayer veíamos la figura del río y hoy vamos a ver la figura de la vaca roja. Es una figura bien interesante, es una figura que se ha usado bastante y aún en estos días se habla bastante de la vaca roja porque parece ser que en Israel volvieron a tener un semental de esto y es una de las cosas que estaban buscando los judíos porque es parte de los rituales que acompañan el templo. Entonces ahorita fue noticia ese asunto. Pero vamos a usar la figura de la vaca roja como una figura de la muerte de Cristo. Y vamos a entender un poco la provisión que Dios nos dio en la muerte de su Hijo en relación a el pecado que el cristiano comete como cristiano, el cristiano comete en su andar. Como les decía, pecados ayer en relación a la justificación. Hoy vamos a tratar el pecado en relación a la comunión con Dios, porque eso es una de las consecuencias que tiene el pecado actualmente. Cuando el cristiano peca, inmediatamente su comunión con Dios es rota. Antes, a veces uno en el andar va caminando con el Señor y en los privilegios que tiene la gracia es que podemos orar, podemos disfrutar, podemos estar en comunión con Él y no solo con el Señor, sino los unos con los otros. Pero inmediatamente tú pecas, el Espíritu Santo es contristado. Vas de sentir alegría, gozo, comunión con Dios, a sentirte seco, a sentirte juzgado interiormente. Nadie te tiene que decir nada, nadie te tiene que decir estás pecando, sino que hay un juicio interior. ¿Qué es lo que ha pasado? Dios, que es santo, a pesar que nos ha salvado, Él no puede tener comunión con el pecado. El creyente pierde el gozo, la comunión con Dios. El creyente antes veía a los hermanos y se gozaba y quería estar con ellos, pero inmediatamente peca, siente repulsión a la comunión, ¿no? Instantáneamente ya no le ve el agrado a la reunión, ya no le ve el agrado a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hay un juicio ahí. Él ha cortado su comunión con Dios, inmediatamente nosotros perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos la comunión los unos con los otros, ¿no? A veces te encuentra un hermano, ¿por qué no era la reunión? No, es que quiere decir que algo está pasando. Porque lo normal es que nosotros nos sintamos atraídos a las cosas de Dios. Pero inmediatamente yo peco, no quiero. Usted tiene esa experiencia. Está usted con su esposa, con su esposo, con un hijo, e inmediatamente usted le da lugar a la ira y usted explota, usted peca, usted inmediatamente ya no quiere ir a la reunión esa noche. ¿Por qué? Porque inmediatamente su pecado trajo ¿qué? Cortó la comunión con Dios. Ya usted como que hay un rechazo a las cosas que antes quería venir. ¿Qué es eso? Perdió comunión con Dios.
Dice un hermano, antes de pecar para nosotros no hay nada más deleitoso que orar y leer la palabra. Pero inmediatamente uno peca, todo ha perdido su sentido, todo ha perdido su valor, ¿no? Y esa es una de las cosas terribles de el cristiano cuando peca. Y si ese asunto no se trata, puede llevarnos a apartar de la comunión, puede llevarnos a apartarnos del Señor, puede llevarnos a endurecernos, porque muchos comienzan a razonar de una manera que podemos decir diabólica, porque el diablo comienza a decirnos, bueno, pero usted para qué va a la reunión, si usted va a la reunión, canta y ora, y sale y cae otra vez. Entonces el diablo comienza a mostrarnos o a decirnos que sería mejor no estar en la reunión, y comenzamos a alejarnos, y sin darnos cuenta nuestra conciencia es cauterizada, y vamos cayendo y cayendo. Entonces es bueno que el creyente que cae conozca que no solo hay una provisión para perdonar los pecados, sino que hay una provisión para restaurar la comunión con Dios. Amén. Entonces vamos a hablar de la figura del Antiguo Testamento que nos habla de esa provisión para restaurar comunión. Entonces vamos a ir a Números 19. Este sacrificio es diferente a los otros en relación que es un sacrificio que proveía una expiación pero futura. Y eso es bien interesante porque generalmente cuando el pueblo de Israel pecaba, pues él iba a ofrecer un sacrificio por algo que él hacía. Pero en este sacrificio encontramos algo interesante. El animal era sacrificado, se hacía algo con el sacrificio y eso que se quedaba después del sacrificio que vamos a estudiar, se ponía afuera y se dejaba para después, como una provisión para el camino, por si en algún momento el judío llegaba a desviarse, él tenía ese recurso para restituir su comunión. Entonces no es un sacrificio en relación al pasado ni al presente, sino es un sacrificio en relación al futuro y al andar del pueblo de Dios. Y es interesante que Cristo no solo murió para borrar todos nuestros pecados, sino que en este sacrificio vamos a ver una provisión de Cristo puesta en el camino para que por si pasa algo en el camino. Porque el Señor sabía que iba a pasar cosas en el camino. Es como cuando usted va en el carro y usted tiene bien el carro, pero usted echa en la parte de atrás un aceite o agua por si le pasa algo en el camino. Entonces no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos, pero el Señor nos dejó una provisión ahí por si pecáramos, que nos habla de un aspecto de la muerte de Cristo que debemos conocer. Amén. Entonces vamos a leerlo para entenderlo. Números 19, verso 1. Vamos a estar atentos, hermanos. Si usted está cansado, dispóngase. No nos vamos a demorar mucho, pero el tiempo que vamos a estar en la palabra vamos a tenerlo delante del Señor. Amén. Dice, Números 19, verso 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces es bien interesante, y hay unos hermanos dicen que cuando estudia uno la tipología, a veces el sacrificio era masculino y a veces era el sacrificio femenino. Cuando el sacrificio es masculino, tienen relación a Cristo mismo, no tiene relación al pueblo, sino tiene una relación directa con la justicia de Dios. Hay casos donde el sacrificio solo es entregado no para perdón de pecados, no para expiación, sino para satisfacer la justicia de Dios, para que Dios en su justicia sea satisfecho. Ese pecado, ese sacrificio generalmente es masculino porque tiene relación solo con el Hijo y el Padre. Pero cuando tiene relación con el pueblo, a veces se escoge el sacrificio femenino porque en la Biblia el pueblo de Dios es comparado con la mujer, ¿sí? Entonces, curiosamente no se escoge un animal pequeño, sino se escoge una vaca, un animal grande. ¿Por qué? Porque este es uno de los aspectos de la obra de Cristo más amplios. Hay aspectos de la obra de Cristo como más restringidos, pero este de la obra de Cristo es amplio, es suficiente, es grande. Y ahorita vamos a ver otros ingredientes que lo hace interesante. Se dice que la vaca debía ser perfecta, ¿no? O sea, preparada. Y dice, mira esta frase,
en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea que este animal era criado exclusivamente para el sacrificio. No era un animal que podía haber sido usado en ciertos trabajos, sino era un animal dedicado para el sacrificio. Y así hacen hoy en día los judíos. Los judíos están criando estos animales exclusivamente para el sacrificio. ¿De qué nos habla esto? Una vez el Señor estaba delante de Pilato y le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Y el Señor, a punto de ir a la cruz, le dice, no le responde claramente, pero le dice, mira, yo para esto he nacido. Mira esa frase. Y una vez también el Señor dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para dar mi vida por muchos. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? Yo nací, yo crecí con la intención de ir a la cruz. Esa es mi obra, ese es mi propósito. Yo vine a la tierra a expiar y a entregar mi vida por muchos. O sea, la vaca era preparada, apartada con un fin, el fin del sacrificio. Mira cómo lo dice Primera de Pedro. Comenzamos a ver destellos de la obra de Cristo desde la tipología. Primera de Pedro 1, verso 18. Mira lo que vio Pedro. Pedro, Juan, Pablo vieron aspectos interesantes de la obra de Cristo. Aún Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve al Señor y le dice a sus seguidores, a Juan y a Andrés, le dicen, ese es el Cordero de Dios. O sea, Juan tuvo una revelación del sacrificio de Cristo. Juan el Bautista. Juan en Apocalipsis también dice que vio en medio del trono a uno como un cordero recién inmolado. Pero aquí Pedro nos va a mostrar un aspecto todavía más interesante que se relaciona al aspecto de la vaca. ¿Cuál es el aspecto? Pedro vio a Cristo y dice, nunca se le puso un yugo encima. Fue apartado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. ¿No le parece eso impresionante? Cristo nació, creció y cuando caminó él miraba hacia Jerusalén porque él sabía que él venía con un objetivo, a morir por nuestros pecados. Precioso, ¿no? Pedro un día le dijo, Señor, que esto no te ocurra. Y el Señor vio eso como un atentado tanto a la voluntad de Dios que le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, él tenía un objetivo y él no quería que nada lo desviara. Él venía a expiar el pecado de muchos. Él venía como el Cordero de Dios, como una vaca que no se le había puesto otro yugo. O sea, él no venía a hacer trabajos de esta tierra, a hacer negocios de esta tierra, a tener familia en esta tierra. Él venía a morir, porque esa era la voluntad del Padre para él. Tremendo, ¿no, hermano? Desde antes, mira cómo lo dice Pedro. Sabiendo, y estas cosas debemos saberlas, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿cómo? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es ese Cristo? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acuérdense que la vaca debía ser ¿qué? Perfecta, sin pecado, sin contaminación. Pero esta es la frase que quiero resaltar, que es la que nos habla sin yugo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Qué frase, hermano, ¿no? O sea que, ¿por qué usted no se ha puesto a pensar por qué Dios fue tan paciente con su pueblo? ¿Por qué Dios fue tan paciente en los días de Noé y no destruyó a Noé? ¿Por qué no destruyó a Abraham? ¿Por qué se reservó a Israel? ¿Por qué fue tan paciente con Israel, que fue un pueblo constantemente rebelde? Porque a pesar de todas las necesidades del pueblo, Dios tenía en mente que un día Él iba a enviar un gran Salvador. Entonces la obra de Cristo, conocida por Dios desde antemano, es la base sobre la cual Dios imparte justicia y Dios se relaciona con el hombre. Porque en la justicia de Dios, Dios hubiera podido destruir al hombre desde antes. Pero no lo destruye porque Él conoce que en algún momento iba a surgir un varón
un varón perfecto, sin pecado, que llevaría a través de su muerte salvación y restablecería la gloria de Dios y traería salvación para los hombres. Una vaca perfecta, sin yugo, apartada, con un destino. ¿Cuál era ese destino? La cruz. Precioso, ¿no, hermano? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y ahora esto se relaciona, por eso era una vaca, por eso era femenina, por amor de vosotros. O sea, un sacrificio relacionado con el pueblo. Volvamos a Números, no pierda Números porque es el pasaje sobre el cual vamos a estar estudiando. Número 19, verso 3. Dice: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Imagínate, eso había todo un ritual sacerdotal. El sacerdote cogía la vaca, la pasaba por el campamento, la sacaba del campamento. Todo un espectáculo. Y los judíos estaban ahí viendo. ¿Por qué? Porque esto era una figura de lo que iba a ser Cristo. Y así fue Cristo. Cristo no lo mataron en secreto, hermano. Cristo pasó por el campamento y no murió dentro del campamento. Lo sacaron fuera del campamento. Esa figura la usa Hebreos. Leámosla. Hebreos 13, verso 11. Porque estos pasajes del Nuevo Testamento nos muestran que no estamos interpretando estas figuras de una manera personal o como una interpretación privada, sino estos pasajes del Nuevo Testamento nos dan la llave para entender lo que estamos leyendo. Hebreos 13, verso 11. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales, ¿cuáles animales? Todos aquellos animales apartados para los rituales levíticos, del tabernáculo, del templo, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, ¿cuál es la relación de la sangre de esos animales? A causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Muchos animales eran sacrificados afuera, pero la sangre era introducida. Así también la sangre de Cristo. Cristo murió a la vista de los hombres, pero dice la palabra de Hebreos que Él tomó su sangre y se presentó delante del Padre. No de un tabernáculo hecho manos por hombres, sino un tabernáculo hecho de Dios en los cielos. Pero mira lo que sigue diciendo, que es lo que se relaciona con lo que estamos leyendo en Levítico. A causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote. Son quemados fuera del campamento. O sea, muchos de esos sacrificios eran quemados fuera del campamento. Pero mire la palabra que es la que nos sirve para aplicarlo a la obra de Cristo. Por lo cual también Jesús. ¿Sí? No solo los animales antiguamente, sino Jesús mismo, igual que ellos, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea que el autor de Hebreos veía que así como cogían a esos animales, así fue la obra de Cristo en la cruz. Y miren, nosotros hicimos un estudio en la localidad de los sacrificios de Levítico, y tú comienzas a comparar verso por verso todas las características de esos sacrificios. Cristo las cumplió en la cruz de una manera maravillosa. Lo que pasa es que no estamos estudiando los otros sacrificios, hoy solo estamos estudiando el que va a tener relación con la limpieza del pecado cuando el cristiano cae en su andar. Entonces mira, este pasaje nos sirve para ver que lo que estamos leyendo en Levítico es una figura de Cristo mismo. Así mismo Cristo venía a ser para proveer una expiación perfecta de la cual era figura los sacrificios del Antiguo Testamento. Volvamos a Números 19. No lo pierda porque siempre vamos a estar saltando sobre ese pasaje. Entonces en el 3 dice: y la daréis a Eleazar el sacerdote, la vaca, y él la sacará fuera del campamento, así como Cristo murió a la puerta.
y la hará degollar en su presencia. Esta imagen de la vaca siendo degollada delante de Eleazar es una figura de Cristo entregando su vida delante del Padre. Cuando Cristo dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado?, no quiere decir que Dios no estaba involucrado en la situación. Quiere decir que por causa del pecado, Dios en ese momento está delante de su Hijo, pero no manteniendo una relación padre-hijo, sino está manteniendo una relación sacerdote-sacrificio. ¿Sí me hago entender, hermano? Que es diferente. Una cosa es el Padre con su Hijo teniendo comunión eterna como la ha tenido el Padre y el Hijo, y otra cosa es el sumo sacerdote cogiendo el animal y sacrificándolo porque el animal es digno de muerte. ¿Por qué el animal es digno de muerte? Por el pecado que está cargando. El Padre, que siempre había estado en comunión con el Hijo, ahora está llevando a su Hijo a la cruz y lo está sacrificando para remisión de nuestros pecados. Terrible imagen, ¿no, hermano? Un hermano, a veces nosotros decimos que lo que más le dolió a Cristo fueron las espinas en las manos, los clavos en las manos, o la corona de espinas. Pero cuando tú miras la historia de la iglesia, muchos mártires sufrieron cosas peores y en esos momentos de muerte estuvieron gozosos. Entonces, ¿cómo aquellos que estuvieron en muertes a veces más tortuosas estuvieron con gozo al final de su muerte, y Cristo en la cruz grita con angustia, ¿por qué me has desamparado?, si Él es el precursor de nuestra fe, si es el ejemplo a seguir? Porque Cristo en la cruz no solo estaba muriendo como mártir, Cristo en la cruz estaba cargando las consecuencias del pecado. Se hizo maldición por nuestros pecados. Estamos en el 3. Y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo. Cogerá la sangre con su dedo. Y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Mira esta otra figura. El sacerdote ha derramado la sangre del animal. El sacerdote coge la sangre del animal. Coge la sangre del animal con el dedo y apunta hacia la casa de Dios. Porque a veces la sangre está dirigida al Padre, hermano, pero a veces la sangre está dirigida a la casa. ¿Por qué está dirigida a la casa? Porque Dios quiere que nosotros entendamos que hay partes de su sacrificio que tienen que ver con nosotros. El que vimos ayer, ¿con quién tiene que ver esa sangre? Con el perdón del pecado. O sea, tiene que ver con pagarle el precio al Padre. Pero esta sangre de la vaca roja no tiene que ver con el pagarle el perdón al Padre, sino tiene que ver con la casa. Entonces Él coge la sangre y la apunta hacia la casa y la lanza. ¿Para qué? Para que la casa entienda que hay una provisión de sangre por la vaca que le va a servir para expiación en su caminar. ¿Lo está entendiendo, hermano? O sea, sangre dirigida hacia nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque usted en su camino va a necesitar esta provisión para restaurar su comunión con Dios cuando peque. Entonces Dios coge la sangre y no la ofrece a Él mismo, el sacerdote no la ofrece a Dios, sino la ofrece al pueblo. Esta es una imagen preciosa, hermano. De las muchas imágenes que usted encuentra en Levítico, esta es una, y en Números esta es preciosa. Sangre dirigida hacia nosotros. Y debemos conocer estos aspectos de la cruz. Y ese número 7, ¿se acuerdan de que hablábamos de ayer? El número 7. El número 7 hablábamos de obra completa. Ayer hablábamos de obra completa en relación al perdón total de los pecados. Hoy vamos a hablar de obra completa en relación de que el cristiano, aunque no debería pecar, si llega a pecar en alguna parte del camino, tiene una sangre completa y suficiente para limpiarlo de sus pecados. Mira lo que sigue diciendo. Así, y rociará la parte delantera del tabernáculo de reunión
con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Mira esto, no solo se le sacaba la sangre, no solo se rociaba la sangre hacia el tabernáculo, sino que la vaca tenía que ser quemada, y tenía que ser quemada a la vista del sacerdote. O sea, estas cosas Dios no las hace en secreto porque Él quiere que nosotros las veamos. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído. Dios podría reservarse este ritual para Él, pero Él quiere que nosotros lo veamos porque en la medida que nosotros vemos vamos entendiendo. ¿Cómo entendiendo? Porque a veces Dios usa figuras, cosas que vemos, para enseñarnos realidades espirituales. ¿Sí? Entonces, sigamos, mire lo que sigue diciendo. Toda la vaca, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces era puesta la vaca con todo lo que ella tenía a ser quemada, pero además se le añadían varias clases de madera. La madera en la Biblia es comparada con el hombre. Aquí se habla de varios árboles. Mira lo que dice, el cedro, el hisopo y la escarlata. Ahí en Primera de Reyes, los que anotan 4:33, cuando Salomón describe los árboles que él conocía, nombra especialmente el cedro y el hisopo. ¿Qué es esto? Cuando Cristo está siendo consumido por el fuego de la justicia de Dios como el sacrificio, Cristo no solo fue Él, sino que Dios le incluyó la naturaleza humana o todos los hombres. ¿Acuerdan ese pasaje que decía Juan el Bautista? El hacha ya está puesta sobre la raíz de todo árbol. Así que todo árbol que no da fruto es cortado y ¿qué es? Echado en el fuego. Eso es lo que va a suceder cuando Dios venga a juzgar a los hombres en Cristo. Todo árbol que Dios no dio fruto va a ser consumido en el fuego eternamente. Pero aquí se nos muestra que los árboles son incluidos en el sacrificio de Cristo. ¿Sí lo está entendiendo? Dios cogió como figura la madera para hacerla quemar con la vaca roja, como una figura de que cuando Cristo murió estaba incluyendo a todos los hombres. Vamos a ver algunos pasajes. Primera Timoteo 2, verso 5. A mí esto me parece, yo pienso que de las cosas que más me cautiva de las Escrituras está la tipología del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Pablo. Pablo nos va a mostrar a Eleazar, a la vaca y a la madera que se incluye en el fuego que es quemada. Mira lo que dice. 1 Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese mediador? Jesucristo. En este caso la figura de Cristo, ¿qué es? La vaca. Amén. Jesucristo, hombre, el cual se dio, se entregó, fue herido, entregó su sangre, fue consumido por la justicia de Dios, en rescate, y ahí se incluye la madera, el cedro y los otros, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Más adelante usted se va a dar cuenta que aunque el sacrificio de la vaca era por todos, solo aquellos que cogieran las cenizas y el agua y la mezclada con las cenizas sería limpiado. Pero el que no fuera limpiado no podía estar dentro del campamento, sino que moría en su inmundicia. Cristo murió por todos, hermano. No es como dicen los calvinistas, que Cristo solo murió por un grupo de elegidos. La palabra dice que Cristo murió por todos. Mayormente por los que creen. O sea que entre ese todos, Dios sabía que habían unos que habían de creer y otros que no habían de creer. Pero en su muerte, como dice Primera de Juan, la sangre del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar los pecados de todo el
mundo. Y el cedro y el hisopo nos hablan de la variedad de árboles. Mira cómo también lo dice Mateo 20:28. Antes de Mateo 20:28 leamos Timoteo 4:10, que estamos ahí cerca. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. O sea que el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por los pecados ¿de quiénes? De todos, del cedro y del hisopo. Mayormente, sí, de los que creen, pero no quiere decir que Él no haya muerto por todos. Y Mateo 20:28 se lo leo para que no vaya, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos, hermanos. La sangre de Jesucristo es suficiente para los muchos, para los todos. Y claro, especialmente para los que creen. Volvamos a Números 19, verso 9. Entonces, se degollaba la vaca, se cogía su sangre, se rociaba la sangre a la puerta del tabernáculo, se quemaba la vaca con todo lo que componía la vaca, además con madera, y de eso quedaban las cenizas. Y las cenizas es el final del sacrificio. Bueno, vamos a leerlo, dice en el 9, Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. O sea, después de que está toda consumada la ceniza, de todo quemado, dice que se cogían las cenizas y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación. O sea, esto es algo que la congregación debe guardar. ¿Por qué? Porque acuérdense que este sacrificio no tenía relación con lo que ellos habían hecho, sino con lo que relación a lo que iban a hacer. Por eso hablamos de una provisión de la cruz de Cristo en relación a si en algún momento el cristiano cae en el camino. ¿Sí? Y dice, y las guardará la congregación, los hijos de Israel, para el agua de purificación. Es una expiación. Entonces las cenizas son guardadas para que con el agua, y el agua es una figura de la palabra, cuando el pueblo pecara, usar esas cenizas para expiar su pecado. Entonces si el judío, como dice más adelante, llegara a tocar algo inmundo y se contaminare, Dios no lo iba a juzgar, porque el judío tenía la provisión de las cenizas de la vaca roja para expiar su pecado en el camino. Y esa es una figura de la muerte de Cristo. El cristiano no solo tiene a Cristo para perdón de pecados, sino que tiene provisión de la muerte de Cristo para que cuando en el camino peque, él pueda ir a las cenizas. Mira lo que dice el hermano Ni de las cenizas. ¿Qué representan las cenizas en la Biblia? Las cenizas es cuando algo ha alcanzado su estado final. O sea, la materia, lo máximo que tú puedes llevar es a las cenizas. ¿Sí? Si tú quemas, va a quedar ceniza, pero de ahí no pasa. Entonces el hermano dice que después de que algo es quemado, está en su estado final. Así las cenizas son muy estables, porque de ahí no pueden pasar. O sea, ese es su estado final, ellas no cambian. Las cenizas no pueden corromperse ni convertirse en algo distinto. Ellas de alguna manera son indestructibles, ¿sí? Las cenizas pues representan aquello que ha alcanzado su estado final. Esto quiere decir, y pongamos atención a esto, hermano, que no hay que hacer algo nuevamente. La redención que se debía hacer ya se hizo. O sea, que cuando el cristiano peca, no es necesario que Cristo vuelva a morir. Sí, eso es lo que el hermano está queriendo decir. Sino que su muerte ha llegado a un estado que es suficiente y no cambia. El cristiano no necesita nuevos sacrificios, solo necesita apropiarse del sacrificio y de las cenizas que él ha dejado fuera del campamento para que cuando él manche su caminar, él pueda acudir a ellas. Ellas no cambian, ellas están ahí como un testimonio fiel de la obra de Cristo para limpieza y reconciliación con el Padre cuando él ha pecado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice el hermano, en otras palabras,
Las cenizas de la vaca roja indican que la obra de la cruz consumada en el pasado es susceptible de ser aplicada hoy y se encuentra a nuestra disposición en cualquier momento. O sea, siempre está el agua con las cenizas, para que cuando el cristiano haya pecado pueda volverse a Dios, confesar su pecado y ser reconciliado. Este sacrificio es interesante porque nos muestra que no debe haber nuevo sacrificio, solo que el creyente debe aplicar lo que ya se ha dejado para reconciliación. ¿Sí? La cruz es eficaz, ponga cuidado de esto, hermano. La cruz es eficaz para satisfacer toda nuestra necesidad futura. ¿Sí? O sea, yo puedo caer en un pecado horrible, hermano, porque mi carne da para eso y mis descuidos. Pero yo debo ser consciente que aunque yo en el camino llegara a caer, hay una provisión de Cristo para perdón, para volverme a Él, para ser limpio. Se requiere de una sola vaca, la que debe ser consumida una sola vez, pero sus cenizas bastarán para suplir todas nuestras necesidades futuras. Frase interesante, ¿no? Una sola vaca, un solo sacrificio, pero sus cenizas están permanentemente como un testimonio de que el sacrificio ya fue hecho y de que hay una provisión para nuestro tiempo. Vamos a leer ahora sí Primera de Juan 1:8. Esta es una gran figura de uno de los aspectos de la muerte de Cristo. Una figura que nos sirve para hablar de la reconciliación, la limpieza del pecado, cuando el cristiano en su caminar peca. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Los de Creciendo en Gracia te dicen eso. No, pero es que ya el pecado no existe. El pecado Cristo lo destruyó en la cruz. Consumado es. Yo no peco. Yo he escuchado decir a ellos, yo no peco. ¿Qué clase de hombre será? Porque mientras estamos en este cuerpo, cualquiera de nosotros puede pecar. ¿Sí? Ellos creen que la cruz llevó todo el pecado, que destruyó el pecado. Y en unos aspectos sí. Pero las Escrituras nos muestran que como estamos en este cuerpo, en esta carne, podemos pecar. Y si decimos que no hemos pecado, Juan dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque esa es otra gran realidad. Cuando yo estaba en el mundo pecaba, pero no era tan sensible al pecado. Una hermana me decía que desde que ella se convirtió, se volvió más pecadora, porque ahora sentía que era más pecadora. Y es que de verdad, uno pasa de estar sin sensibilidad y cuando se convierte a Cristo se vuelve sensible al pecado. Entonces cualquier pecado que tú cometes ya tú sientes por dentro que hay una alarma, ¿sí? Una sirena que grita y grita que estamos pecando. Eso no lo teníamos en el mundo. En el mundo disfrutábamos hasta del pecado. Pero ahora el creyente peca y se siente alarmado por dentro, ¿no? Si no se siente, que se revise qué está pasando. Sí, y si no siente eso es que no es creyente. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí está la provisión y la manera como esa provisión se aplica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué fiel y justo? Porque acuérdese, hermano, hay unas cenizas que hablan que hubo un sacrificio y que hay una provisión para limpiarnos de todo pecado. Hermano, esta frase también la resaltamos para ir terminando. Confesar. Confesar. Dios quiere que el creyente que ha pecado, como mínimo, hermano, reconozca que ha pecado. Hay una balanza, está Dios, está el pecado y nosotros estamos acá. Inmediatamente yo me voy hacia el pecado, me estoy alejando de Dios, hermano. Y la manera como Él quiere que yo me vuelva es confesando mis pecados.
Un hermano decía, nosotros no estamos tan mal como estamos en nuestro secreto. ¿Sí me hago entender? Nuestra condición está relacionada a lo que hay oculto en nuestra vida. La mejor forma de ser librados del pecado es exponiéndolo a la luz de Dios. Dios quiere que nosotros le digamos a lo que es pecado, pecado. ¿Sí? Confesar es volvernos a Dios, es oponernos al pecado y llamarlo por su nombre. Señor, caí en esto, te pido perdón por este pecado que hoy cometí, por esto que hice cuando hablé con mi esposa, por esto que pensé, por esto que hice, y llamarlo con nombre. A veces nosotros maquillamos el pecado, bajamos al pecado. La confesión, hermano, la confesión equivale a nosotros mismos emitir una sentencia en lo que hemos hecho. Confesar nuestros pecados. Nosotros debemos saber que la provisión está lista para perdonarnos, pero Dios quiere escuchar nuestras palabras, las palabras de nuestra boca. Y como decíamos al comienzo, es una cuestión de comunión. Es como cuando su hijo hace algo mal en su casa. Su hijo puede estar en su casa, pero el papá, si él ha hecho malo, el papá va a tener una actitud seria con él. Va a tener una actitud de juicio, no le va a hablar, va a estar inconforme con el hijo. Entonces puede que un hijo esté en la casa, y a veces nosotros estamos en la casa, pero a veces sentimos que Dios está callado, que Dios está serio. No es que perdamos la salvación, es un asunto de relación entre padre e hijo. Pero si confesamos nuestro pecado, si viene tu hijo y te dice, papá, yo reconozco que te ofendí, perdóname por lo que hice. Como es tu hijo, ¿tú qué vas a hacer? Lo vas a recibir. ¿En base a qué? A que hay un sacrificio. Porque el Padre no trata a nosotros solo sentimentalmente. Siempre su justicia está satisfecha. Por eso estábamos hablando de el ejemplo o la figura de la vaca roja. Terminamos con un salmo, Salmo 32. Vamos a ver la experiencia de David con el pecado. Y algo que David aprendió, y es algo que nos va a ayudar en nosotros. Gracias al Señor hay una provisión, pero el creyente debe tomar una actitud hacia su caída y sumergirse en la obra de Cristo en el aspecto de la limpieza y del perdón en relación a la comunión con el Padre. Entonces mira lo que dice David. Vamos a leer primero el 3 y después vamos a volver al 1. A leer del 3 al 5 y después al 1. Porque el 1 es como la conclusión a la que llegó David, pero el 3 es la experiencia. Después de la experiencia vamos a llegar a la conclusión. Amén. Dice, Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando hay pecado y no hay confesión, se seca la persona, hermanos. Uno no debe darle tiempo al pecado. Uno no debe acumularle al pecado otro pecado. Cuando una persona peca, debería confesarlo. Nosotros debemos estar al día, hermanos. Sí, es como cuando a usted le llega el recibo de la luz. Usted necesita pagarlo antes que se le venza. No deje que le llegue el otro mes ya doble. Porque ¿qué pasa? Cuando un cristiano peca y no confiesa, su conciencia comienza a perder la sensibilidad. Entonces vuelve a pecar y antes se sentía mal y ahora pues ya no le pone cuidado. Y ya después ya no le pone cuidado, sino ahora le gusta. Entonces su conciencia comienza a perder valor, sensibilidad. Entonces inmediatamente yo me di cuenta que se me salió la ira y cometí un pecado de ira, una grosería, traté el mal a mi hijo, traté el mal a mi esposa. Yo debo salir y decir, Señor, perdóname, porque esto es un fruto de mi carne, esta ira, este celo, esta envidia, esta contienda es fruto de mi carne. O inmediatamente yo miré a una mujer y la codicié, yo debo volverme a Dios y Señor, perdóname, porque adulteré en mi corazón. Y para ti eso es horrible. Concédeme ver ese pecado como tú lo ves. No deje que mi conciencia pierda sensibilidad. ¿Sí?
mientras callé. Y David sabía que había pecado, pero aún así, porque a veces uno sabe que lo ha cometido. Hay pecados que dice David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero hay pecados que somos conscientes y aún así nos endurecemos. Entonces se pone de mal genio, peca y sabe que pecó y le van a decir, todavía se pone mal, que es mal genio, y se va endureciendo y se va endureciendo. Ya después no se da cuenta que esto es parte de su carne y que está pecando. Mientras callé se envejecieron mis huesos y comienza el espíritu a gemir. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y uno comienza a ver que Dios comienza a taparle el sol, hermano. Eso entre más usted peca y más se queda callado, es como si se oscureciera la luz. Y cada vez ve menos luz y menos comunión y menos, comienza usted a perderlo todo, hermano. Y dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. O sea, antes éramos como esas plantas llenas de agua, verdes, bonitas, en sequedales de verano. A veces la vida espiritual se puede estar yendo porque tenemos ahí guardado nuestro pecado. Y dice, mi pecado, él aprendió esto, te declaré. Sí, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, él se propuso, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que la confesión que trae, hermano, perdón y limpieza. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, pero el Padre espera que nosotros aprovechemos la obra de Cristo confesando nuestros pecados. Y ahora sí el verso 1, bienaventurado. O sea, feliz, dichoso, porque esa es una de las bienaventuranzas de confesar el pecado. Vuelve el gozo de nuestra salvación. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo? Con las cenizas de la vaca. ¿Sí? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No que no pecó David, sino que David encontró que él podía confesar y que Dios era poderoso para perdonarlo y limpiar. Entonces, este es otro de los aspectos de la obra de Cristo, hermano. El perdón y la limpieza de pecado. Pero ya no en relación a la justicia, sino en relación a la comunión del creyente con el Padre. Es una de las maneras que Dios nos dio a través de Cristo de restablecer nuestra comunión basado en el sacrificio de Cristo. Que no solo para perdón de pecados, sino para restaurar nuestra comunión cuando hemos caído en el camino con nuestro Padre. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Hay cosas más. Yo hubiera querido entrar a otros lados, pero estos son de esas provisiones tan necesarias en nuestro andar que debemos conocerlas. ¿Amén? Vamos. Ay, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos venir a tu palabra, Señor, y permitirnos hacer memoria de aquellas cosas que tú has hecho, Señor. Concédenos conocerte, concédenos conocer tu obra, Señor, poderla disfrutar y poderla tener como presente, como tú decías, a la vista de la congregación, Señor. Tu sacrificio, tu provisión, Señor, sea expuesta por tu palabra, Señor, para que por medio de la fe nosotros podamos tomar de las virtudes de tu Hijo Jesucristo y poderlas disfrutar, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu a confesar nuestros pecados, ayúdanos por tu Espíritu a caminar de una manera recta, pura delante tuya, Señor. Guárdanos de caídas, guárdanos de pecados, guárdanos de todo aquello que pueda dañar nuestro andar contigo, Señor. Pero si alguno ha caído, Señor, danos conciencia de estas cosas para poderlo restaurar
en torno a ti y en torno a tu obra, Señor. Bendice a tu iglesia en este lugar, bendice las reuniones, bendice el compartir de tu palabra, Señor. Y permite que sea de utilidad no solo para los que estamos aquí, sino haz que corra, Señor, y que tu palabra llegue a muchos y tú seas glorificado, Padre. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.